es un placer estar aquí con Martín Caparrós, nuestro querido amigo y autor, y con Ale Oseguera y con Pere Ortín. Voy a hacer una breve presentación para luego dar paso a lo que esperamos que sea una plácida charla. Con Martín las charlas suelen ser plácidas hasta que dejan de serlo. Sí. Plácidas y domingas. Sí. Creo que es muy buena combinación la que tenemos aquí hoy porque Ale es poeta y narradora y es mexicana. Pera es periodista y ensayista y documentalista. Y valenciano. Y valenciano. O sea, ¿qué vas a poner iba a decir eso? catalán, ¿no? Valenciano. Sí, bueno. Necesitamos ayuda. De la Corona de Aragón. Y creo que Martín es narrador, es periodista, es ensayista y es poeta. No has publicado ningún libro de poesía, creo. No, creo que no. Pero yo creo que uno de los mayores alardes que le he visto hacer varios, fue recibir el premio Ortega en Valencia, precisamente, y dar el discurso de agradecimiento en forma de tercetos encadenados. Eran sextetos. Sextetos, perdón. Sí. Y para redondear el alarde, improvisó un sexteto más en directo en el escenario. O sea, que un poco alma de poeta sí que... No, sí que toda tiene. el alma. El problema es que solo tengo el alma de poeta. El don que Dios no quiso darme, que decía Cervantes. Bueno, no vamos a hablar de eso todavía. Y además creo que los tres comparten una voluntad de jugar con las formas, de jugar con los formatos. Ahora justo hablamos del último libro que ha publicado Martín. O el penúltimo. El último es este. El último por ahora es este, sí. El penúltimo es un formato... Hasta que tú dispongas lo contrario. El penúltimo es un formato electrónico juguetón y muy crítico con la realidad política argentina, pero además en todos sus libros creo que la preocupación por la forma es muy evidente y creo que tanto Ale como Pera comparten esa voluntad de jugar con los formatos que va desde el collage hasta el cómic, hasta las posibilidades escénicas de la poesía, en el caso de Ale. Así que me parece que vuestra aproximación a los textos comparten mucho. No me voy a enredar más, os voy a dar paso y adelante. Hablemos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Me ha dicho Ale que hable yo, pues hablo yo. Yo he venido aquí a hacer un ejercicio de, como dicen nuestras hermanas feministas, periodismo situado, ¿no? Yo no vengo aquí a ejercer de crítico del libro de memorias de Martín ni nada que se le parezca, porque yo vengo aquí a hablar de amor, de admiración, de respeto y de Caparrós activismo pro Caparrós, ¿no? Yo no solo les invito a que lean el libro porque es una maravilla, sino, pues que transiten, si no lo han hecho aún, por La historia, que es uno de los libros más impresionantes que he leído en mi vida, que por desgracia, como dice Martín en su libro, está muy poco leído, pero que es un libro muy importante para él. Ñamérica, La Crónica, Sarmiento, da igual, cualquiera que lean de Martín van a disfrutar. Y también en ese sentido de Caparrós activismo, para mí la presentación de hoy es un lugar ideal como para compartir esas ideas que hacen de Martín no solo el más avanzado y el más inteligente en esto que hacemos del periodismo, de la narrativa de la realidad, como cada uno lo quiera llamar, sino una persona admirable en esa voluntad de seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando lo que se esconde en el fondo de las palabras, ¿no? No tiene ningún sentido, porque no es mi labor, ni lo sé hacer, ni creo que tenga tampoco ningún sentido hoy aquí hablar de crítica del libro, lo que sea. Si quieren leer una hermosa y magnífica análisis, que no crítica del libro, pues leen a Rodrigo Fresán en Cuadernos Hispanoamericanos, y a partir de ahí lo mejor es callarse después de leer a Rodrigo, no a la hora de hablar de este libro.
es un momento emocionante para mí por razones obvias que creo que todos conocemos y que no me extenderé en repetir. Así que yo solo he venido aquí a darte las gracias, almirante. Y nada, cada día te vuelves más envidioso, como dices en el libro, que has envidiado hoy que no envidiaste ayer. Ahora mismo estoy envidiando absolutamente esa forma que tienes de hablar pegándote el micrófono al mentón. Si yo pudiera hacer eso, sería como absolutamente feliz. ¿Eso lo aprendiste hace mucho? Sí, me tocó presentar televisión durante No, muchos pero ahí años. no está pegado, no, recién está... No, pegado, Sí, no, sí, no te hagas el tonto. Así. ¿Qué has envidiado? Eso te estaba mirando desde el principio con lo que uno llamaría admiración, que es la forma púdica de llamar la envidia. Yo, antes de empezar, agradecer sobre todo la oportunidad que me ha brindado el Dios de la biblioteca por creer que soy apta para estar en esta silla al lado tuyo, porque yo vengo aquí como fan, porque no me puedo deshacer de mi fandismo hacia Martín Caparrós. Yo intenté ser periodista y no lo logré, llegué a poeta y ya está. Pero me ha gustado mucho y me ha intrigado mucho siempre tu mirada. La mirada que tienes de ver el mundo y la mirada que te has construido para ver el mundo. Voy a referirme a un libro y a un texto tuyo en un libro que me acompaña muchísimo, que es Larga Distancia, que es una recopilación de tus crónicas. Y en uno de esos pequeños textos donde te desatas no hablar del sitio donde estás, sino de lo que es escribir, hablas de construir la mirada y que tú además como argentino al viajar construyes tu mirada cada vez a falta de referentes. Y hablas de que es una mirada argentina y una mirada argentina sin referentes, ¿no? Y yo como latinoamericana muchas veces me encuentro con esto, que el mundo se lo contaron para sí mismos los anglosajones, los franceses, ¿no? Los europeos en general, y uno como latinoamericano siempre se anda construyendo sus propios referentes. En este sentido, me he sentido menos sola, de decir, bueno, menos mal. y quería preguntarte y que nos cuentes un poco cómo esa mirada con la que tú nos narras el mundo la has utilizado para narrarte a ti mismo en este libro. Si yo supiera. Algo sabes, Martín. Algo sabes. Hola, digo, todavía no he dicho hola. Hola. Y después de decir hola, ¿qué digo? No, me gustó que hablaras de Larga Distancia porque es un libro particularmente, qué sé yo, significativo, yo diría, para mí. Se publicó en el año 92 y incluye una serie de, llamémoslas crónicas, que yo había escrito básicamente en el año 91. Había estado, no sé, en la Unión Soviética poco antes de que cayera, en China, en Hong Kong, en Bolivia, en Haití, en algunos otros lugares que no recuerdo. Había escrito otras cosas que quería incluir ahí, unas pequeñas biografías de media página, una página de periódico, y no había quien quisiera publicar eso, porque no existía la idea de publicar crónicas, ni siquiera existía muy claramente la idea de la crónica tal como la entendemos ahora, ¿no? Y fui a hablar con un ex enemigo mío que se llamaba Juan Forn, porque hasta pocos años antes, hasta pocos meses antes, en ese momento de los jóvenes escritores argentinos, nos dividíamos entre los planetarios, que eran los que publicaban en Planeta, donde Juan Forn era el editor, y publicaba Rodrigo Fresán, y publicaba Guillermo Sacomano y alguno más por ahí, y los babélicos que... Bueno, no era un joven escritor argentino que yo sepa, pero en fin, podemos incluirlo. Y los babélicos, que éramos los que nos reuníamos alrededor de una revista que se llamaba Babel, que dirigíamos Jorge Dorio y yo, y que se suponía que los planetarios lo que les importaba era contar historias y a los babélicos lo que nos importaba era la literatura o algo así. Entonces nos peleábamos.
Nunca no sabíamos cómo pelearnos, era muy difícil encontrar la manera, pero lo intentábamos. Hay un amigo que decía que la gran diferencia entre los babélicos y los planetarios era que los planetarios tomaban, ¿cómo se llama ese cóctel veneciano? Que me estoy olvidando. Negronis, en un bar que se llamaba Queen Bess a las 10 de la noche, y en cambio los babélicos tomaban Negronis en ese bar que se llamaba Queen Bess a las 12, 12 y media de la noche. Que esa era la gran diferencia literaria entre unos y otros. O sea que no nos salía muy bien, pero seguíamos intentándolo. Pero en un momento, no sé cómo, fui a hablar con Juan Forn, que era un poco jefecito de los enemigos, a ver si me publicaba esto. Y no le pareció. Y porque no había costumbre, digo, no se publicaban libros de así compilación de crónicas o de no ficciones. Nada, me presenté entonces a un premio Rey de España. Dije, bueno, una de esas, si gano ese premio, voy a poder presionar un poco más para que lo publiquen. Y por suerte lo gané, y entonces se publicó Larga Distancia, y efectivamente la fui como mechando todos esos relatos con pequeñas reflexiones o pequeños fragmentos. Y uno de ellos tenía que ver con eso, con el hecho de que los sajones, digamos, los ingleses por un lado, los norteamericanos por otro, los franceses, incluso los alemanes y algún otro más, tienen como una mirada preestablecida por siglos de cultura. En cambio, un argentino no se sabe cómo mira. Quiero decir, es como la mezcla. Era en realidad como una versión diluida del escritor argentino y la tradición de Borges, la idea de que lo argentino es la mezcla de lo que uno quiera mezclar, ¿no? Entonces, esa mirada argentina estaba para ser creada todo el tiempo, no era la mirada previamente ya imperialista, digamos, de los británicos, o previamente racionalista ya de los franceses, o previamente poderosa de los norteamericanos, qué sé yo, etcétera. Y salió ese libro hace 30 y tantos años. Me parece curioso porque ha seguido reeditándose, con lo cual yo ahora considero que esas crónicas son como mis cuentos. Yo no sabía escribir cuentos, era muy malo escribiendo cuentos. Eso lo he contado hace, no me acuerdo a quién, hace poco, que era un momento terrible para mí, porque yo era un joven escritor argentino y todos los jóvenes escritores argentinos participaban de antologías, y en esas antologías lo que ponía cada uno era un cuento. Y yo nunca podía estar en las antologías con mis amigos porque no escribía cuentos. Y en algún momento me desesperó un poco. Entonces hubo una situación rara, que es que una tarde entró en mi casa un picaflor o colibrí, no sé cómo lo llaman aquí, ese pajarito pequeño, hermoso, colibrí, que es como la quinta esencia de la belleza hasta que uno se entera de por qué está en esa especie de perpetuum mobile, ¿no? De movimiento incesante y bello, de alas que revolea en el aire a una velocidad extraordinaria, y que sabe que eso es porque tienen un metabolismo como 10 veces más rápido que el de cualquier ser humano. O sea, su corazón les bate 1000 veces por minuto. Entonces, no pueden parar porque una vez que comen algo ya lo están digiriendo. Entonces tienen que seguir comiendo y comiendo. Es una vida de una desesperación absoluta en la que nunca pueden parar. Pero, por supuesto, a nosotros eso nos parece belleza porque es muy bonito de ver. Bueno, la cosa es que además los colibríes se supone que traen suerte. Un día llegué a mi casa y había un colibrí adentro del saloncito. Y le abrí las ventanas, hice todo para que se pudiera ir, pero se chocaba con las paredes, pobre, debía estar totalmente nervioso, y finalmente se murió. Se cayó y se murió. Y entonces yo tenía ante mí un enigma que en ese momento me resultaba irresoluble, que era si un colibrí trae suerte, ¿no? Y muere en tu casa. ¿Eso significa que te ha dejado toda la suerte que tenía para todos, o que al contrario cambió de signo y te dejó una mala suerte espantosa, ¿no? No sabía, no había manera de resolver la cuestión. Entonces se me ocurrió ¿cómo se dice? Una postergación bastante idiota que consistió en hacer embalsamar al colibrí. Dije, lo voy a tener ahí a ver si puedo resolver el asunto.
Y lo hice embalsamar. No sé si alguna vez vieron un colibrí embalsamado, es lo más feo que se puede imaginar. El taxidermista lo puso en una ramita, pero aún así es como un mosquito mal pintado, ¿no? Es una cosa fea. Bueno, la cosa es que lo llevé a la revista donde trabajaba, Página 30, donde después algún otro siguió trabajando, y lo dejé ahí, lo abandoné. Pero pensé, con esto puedo escribir un cuento. Es un material que puede ser. Entonces lo escribí. Y tuve la suerte, o la desgracia, de hacérselo leer a mi amigo Daniel Goebel, que es un gran narrador y que es un cuentista muy, muy preparado, digamos, y muy así. Y se lo di y él me dijo, este cuento es una mierda, tiralo y que nadie lo vea. Eso lo cuento en Antes que Nada. Hace 3 días Dani Goebel me mandó un correíto porque había llegado a ese punto del libro y me dice, boludo, ¿por qué me hiciste caso? Y yo le dije que porque siempre le hacía caso, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto para decir que los de larga distancia son de algún modo mis cuentos, porque ya lo que cuento ahí no tiene ningún interés concreto, real. Lo que hay son personajes, situaciones, paisajes, momentos. Y además me gustó que preguntaras por larga distancia, porque está aquí entre nosotros el creador del título de ese libro. Que uno podría decir, sí, está aquí entre nosotros el creador de todos los títulos de mis libros. O sea, sería yo. Pero no, casi todos los creé yo, pero ese lo creó Rodrigo Fresán. Así que está muy bueno que esté hoy acá. Larga distancia es una alusión que no se entiende bien en España, porque larga distancia eran los llamados, ¿cómo es que se llamaban acá? Internacionales, ¿eh? Una conferencia. ¡Hola! Una conferencia. Cuando para hacer un llamado internacional se decía pedir larga distancia. Entonces uno llamaba a la operadora, marcaba el 0 o una operadora, antes era con una manija, y le decía, quiero hablar con Inglaterra, tal lugar, tal número, y eso era una llamada de larga distancia. O sea, había como toda una serie de intermediaciones, que eso, bueno, se pierde en el título en español, ¿no? Pero para terminar de contestar, porque no he contestado nada de lo que tú dijiste, y ese es mi arte, digamos, precisamente. Voy a tener que decir algo sobre lo que preguntaste. No, yo creo que es muy distinto mirarme a mí que mirar fuera, que mirar alrededor. O sea, mirarme a mí me parece mucho más, ¿cómo decirlo?, más comprometido, más cerca siempre del error, más fácil para la impudicia y para no decir cosas o para decir cosas que no debería decir sobre todo, y por supuesto también para olvidar cosas que quizás habría tenido que decir. Me puso mucho más nervioso este libro que probablemente cualquiera que haya hecho. Yo les decía que hice algo que no había hecho nunca, que es, en general, cuando uno termina un original, manda el original a su editor y al mes o mes y medio, uno recibe, o al tiempo que sea, uno recibe las galeras corregidas, ¿no? Galeras o galeradas, no sé cómo les quieren decir. Y entonces, yo cuando recibo eso en general, ya estoy muy lejos del libro que me han, que están corrigiendo, y lo único que hago es mirar las correcciones del corrector o la correctora y poner, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, no, sí, no, sí, no. En 2 horas terminé el trabajo. En cambio, cuando me mandaron las galeras, lo leí todo de nuevo, le saqué cosas, le agregué cosas, hice un trabajo que no había hecho nunca con un libro. Y me reía de mí, me decía, pibe, se ve que estás nervioso. Porque, o sea que sí, es muy distinto, fue muy distinto para mí escribir este libro por, bueno, razones obvias. Martín, yo te quería preguntar, volviendo al libro, el libro tiene muchos escenarios, pero hay 2, me atrevería a decir que fundamentales, tú me corregirás si es el caso, que es España y Argentina. Siempre parece que estás yendo de Argentina y que estás llegando a España, pasa bastantes veces. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu relación con estos 2 países. Uf, ¿un poco? ¿O mucho?
Sí, cuando decías eso siempre parecería que estoy llegando a España, me acordaba de una frase muy argentina, que es que cuando estás jodido, cuando estás realmente en las últimas, se dice, aquí estoy como cuando llegamos de España. Pero bueno, eso refiere a la migración de 1900, si acaso. Sí, es una relación rara en realidad. Con la Argentina no tengo relación, tengo fatalidad. Quiero decir, nací ahí, me crié allí y soy argentino. ¿Qué va a hacer? Uno puede hacer cosas peores, no mucho peores, pero bastantes. Pero sí, algunas hay, no se crean. Entonces, ya hice varias tentativas hace mucho tiempo de dejar de ser argentino. Yo creo que la más seria fue entre el 76 y el 80, digamos, cuando tenía entre 18 y 22 años y me había tenido que ir de la Argentina y la dictadura estaba matando a mis amigos y yo vivía en París y me gustaba y hubo épocas largas en que prácticamente no hablé castellano, ni pensé castellano, ni nada que se le pareciera, o sea, me estaba afrancesando a pasos agigantados. Y pensé en algún momento que quizás pudiera dejar de ser argentino y pasar a ser algo, no sé qué, medio francés. Tuve un problema, que es que empecé a escribir en francés. Y yo tenía dos amigas que quería mucho, compañeras de la facultad y que todavía veo de vez en cuando, éramos muy amigos y les di a ellas dos francesas a leer mis textos, que eran medio poemas en realidad, más que otra cosa, porque era lo que escribía en esa época. Después evolucioné, pero en esa época escribía sobre todo poemas. Y entonces, cada vez que yo hacía un juego de palabras, yo hacía muchos juegos de palabras, porque eso los franceses me decían que yo tenía el estado mental, mi francés tenía el estado mental de un chico de 8, 9, 10 años que descubre que puede jugar con las palabras. Entonces yo me la pasaba haciendo juegos de palabras. Eso no es tan cierto, porque los franceses hacen juegos de palabras todo el tiempo. Otro día les cuento sobre Bobby Lapointe, por ejemplo, pero busquen en algún Google a Bobby Lapointe y van a ver quién es. Es un personaje fascinante, que solo hacía juegos de palabras, cantándolas. Bueno, eso, que tenía muchos juegos de palabras y mis amigas me decían, pero là, il y a une faute de français. Eso es un error de francés, que es la manera de decirte que estás escribiendo mal. No, bordel, c'est pas une faute de français, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, dire, es algo que quise hacer, que quise decir. No lo aceptaban. Cuando yo quería apartarme un poquito de la norma, no tenía derecho, porque era un salmetec, ¿no? Un meteco, un extranjero, al que no se le suponía, supongo, el dominio del idioma. Entonces, bueno, me desanimó eso un poco con respecto a mis posibilidades de escribir en francés. Dije, debería escribir en castellano, que es un idioma en el que nadie me puede decir si estoy haciendo o no lo correcto. No sé por qué pensé eso. En el castellano nos pasamos la vida diciendo qué es lo correcto y qué no es. Pero yo pensé esa tontería, tenía 20 años. Bueno, y entonces empecé a escribir en castellano y ahí, de casualidad, se me ocurrió empezar a escribir un textito que después devino mi primera novela. Yo nunca había pensado en escribir una novela y un día, escribiendo como al azar, salió algo que después se convirtió en mi primera novela y era un tema muy argentino y era un lenguaje muy argentino. Y tuve un momento como de resignación, de decir, bueno, si alguna vez consigo ser un escritor, seré lamentablemente un escritor argentino. ¿Sí? Tuve que resignarme a eso. Tenía una buena, sin embargo, esto, que es que los escritores argentinos muy frecuentemente no vivían en la Argentina. Entonces, eso me quitaba una obligación espantosa de mi nueva condición. Pero bueno, volví después, viví muchos años en la Argentina, me importó, me importa y es mi condición, eso, fatal. Y después España es parte fatal y parte electiva, digamos. Parte fatal porque mi padre nació en Madrid, sus padres se tuvieron que ir de España en el año 47 o así, cuando él tenía 19 años, porque mi abuelo era republicano, era un médico que
bueno, había militado en el partido de Azaña, que estuvo preso y que en algún momento se tuvo que ir de aquí. No es que se tuvo que ir, entendió que tenía que irse, porque mucha gente aquí, eso creo que se cuenta poco, se quedó hasta el 44 o el 45, porque suponían que cuando los aliados ganaran la guerra en Europa, la libertad iba a atravesar los Pirineos y este aliado de Hitler y de Mussolini, que gobernaba España, iba a ser derrocado por los ejércitos aliados, fácilmente además. Bueno, tardaron unos meses en entender que no lo iban a hacer, que preferían tener aquí una especie de bastión antisoviético a meterse en líos y vaya a saber qué hacer. Entonces mis abuelos ahí decidieron, mi abuelo no podía ejercer de médico, vendía almendras en la calle, y se metió en un barquito en las Canarias y desembarcó en Venezuela un mes o dos después. O sea, un barquito, pero es un barquito, o sea, yo he visto fotos, tenía 12 metros de largo, creo, o sea, un barquito de pescadores. Se escapaban muchos canarios, me dijeron que como 100.000 canarios se escaparon durante el franquismo, 40, 50, muchos de ellos esquivando el servicio militar, otros por pobreza y demás. Mi abuelo tenía un plan primero que involucraba a Cataluña, que era colarse en una procesión al aseo de Urgell. Y como ahí iba encapotado o algo así, suponía, encapuchado, suponía que, bueno, que iba a poder ir más o menos tranquilo y una vez que llegara a Urgell iba a poder pasar a Andorra y de ahí a Francia y seguir la fuga. No sé por qué no funcionó eso, no sé si fue por ateísmo o por qué razón, pero bueno, la cosa es que se fue en el barquito. Y mi abuela, bueno, y mi padre se pudo ir tranquilo en un barco común con su mamá y su hermana y llegó a la Argentina cuando tenía eso, 19 años. Y los 30 años que vivió en la Argentina siempre fue el gallego, digo, siempre tuvo acento español, casi siempre me trató de tú, digo, mi españolidad estaba muy fuertemente contenida allí. Después no sé, el problema fue que llegué acá y yo estaba muy convencido, yo quería y admiraba mucho a mi abuelo, y mi abuelo era como un intelectual de los 20, que iba al Ateneo de Madrid, y que no sé qué, y las charlas y las discusiones y qué sé yo. Y yo cuando llegué aquí estaba convencido de que todos los españoles eran poetas de la generación del 27. Y no pareció que fuera así. No era exactamente así. Había gente que medía un poco mal los versos, vieron esas cosas que pasan. Entonces ahí me decepcionó un poco. ¿Tampoco te apuntaste al Ateneo en ese momento? No, y engañé a mi abuelo, como sabes. Mi abuelo me dio dinero para que me apuntara al Ateneo y me lo gasté en vaya a saber qué. Pero ahora sí, ahora nos apuntamos, ahora ya hemos pagado nuestras deudas. No, entonces es raro, porque y bueno, después me fui, estuve en la Argentina mucho tiempo, pero hace ahora 12 años que volví y vivo aquí muy fuertemente, quiero decir, no es que vivo como si no viviera aquí. El gran porcentaje de la gente que veo son españoles, vivo con una española, vivo muy claramente aquí, no tengo duda de que estoy aquí. Y a mí me gusta a veces que me digan hispano-argentino, cosa que tú no has hecho. Me gusta, me lo dijeron una vez nada más, una vez que me estaban dando un premio en Valladolid, una tontería, y entonces entendí que era porque me estaban dando el premio. Como me daban un premio, yo era hispano-argentino. Es lo mismo que hacemos nosotros los argentinos con los uruguayos. Cuando les va bien en algo, decimos que son rioplatenses, ¿no? Acá era la misma. Yo, como me había ido bien, era hispano-argentino. Pero si no, yo creo que me definiría como tal, ¿eh? Porque, claro, para ser justo tendría que decir argentino-hispano, porque soy más argentino que español, pero queda horrible, no se dice, no suena, etcétera, etcétera. Entonces habrá que invertir los factores y quizás alterar un poco el producto. El producto soy yo. Hispano-argentino. Oye, hay una idea al hilo de lo que plantea Miguel que corre por todo el libro y que además es muy importante en tu condición actual, que tiene que ver con el futuro. Usted y yo hemos hablado en abundantes ocasiones, numerosas ocasiones, sobre esa idea del futuro.
Hay una pieza hermosa que Martín hizo para el diario El País con su amigo, el dibujante, el artista Miguel Rep, que se llama Hay futuro, y que tiene una frase que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Por qué no conseguimos imaginar futuros con entusiasmo, ¿no? Tú reconoces en el libro que ya no se pueden inventar futuros, pero que tú vienes, y los que venimos un poco más detrás también, de una época en la que todo era futuro. Ya. ¿Cómo te llevas ahora en este tránsito con esa idea de que se ha perdido la esperanza en el futuro? Bueno, a ver, yo soy bastante, siempre digo, soy optimista en el mediano plazo, porque es muy difícil decir que soy optimista en el corto plazo, nadie me tomarían por idiota, pero bueno. No, yo lo que creo es que, y para ser optimista en el mediano plazo, lo que creo es que a lo largo de la historia, lo he dicho, creo que lo digo en el libro, hay momentos en que las sociedades han conseguido concretar una idea de futuro por el cual les importa y les vale la pena pelear o trabajar o hacer lo que fuese necesario para construirlo, ¿no? Y hay épocas que no. En general son épocas en las que alguna idea de futuro ya ha triunfado o fracasado o lo que sea, ¿no? Digamos, durante todo el siglo XX, esa idea de futuro, que fue muy hegemónica en nuestras culturas, tenía que ver con la idea del socialismo. Lo del socialismo en los países donde supuestamente se iba a poner en marcha terminó en catástrofe, o sigue siendo catástrofe. Y por lo tanto, esa forma de futuro que habíamos imaginado y por la que tantos pelearon y demás, bueno, dejó de tener peso, de tener fuerza, de tener posibilidad. Y todavía no hemos inventado la siguiente, ¿no? Forma en que vamos a querer el futuro. Antes del socialismo, que era bueno, la idea de lo republicano en sentido amplio, la Revolución Francesa y todas las revoluciones que vinieron con ella y que acabaron con las monarquías absolutas, con el feudalismo, etc. Digo, cada tanto tiempo se consolida una idea de futuro y se pone en marcha y a veces consigue cosas, a veces algunas, a veces nunca todas, pero bueno, otras veces no consigue nada. Y eso es lo que digo que nos falta y es algo que no es fácil de lograr porque viene o tiene que venir de la adición y amalgama de cantidad de cosas, de ideas, de conductas, de actitudes, de movimientos, etcétera, que de pronto, por alguna razón, parecen consolidarse en eso, en una idea de futuro por el que vale la pena jugársela, ¿no? Estamos en un momento en que no, pero simplemente yo creo por una cuestión casi que de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, en tiempos históricos no creo que pase mucho hasta que emerja esa nueva idea. Pero los tiempos históricos son muy crueles con los tiempos individuales. Quiero decir, tiempos históricos pueden ser, 40, 50, 100 años no es nada en tiempos históricos, pero como decía, ¿quién era el economista inglés, ¿no? En el largo plazo todos muertos. Bueno, ¿cómo? Sí, bueno, ¿qué? Sí. Y nada, y entonces lo que decíamos, bueno, por ejemplo, en esa serie que salió en El País, que hicimos con Miguel Rep, con este viejo amigo y gran dibujante, que entre otras cosas es el que hizo mi retrato para la tapa de Antes que Nada, para la portada de Antes que Nada. En un momento Miguel los pone pintando en la pared una cosa que yo de alguna manera digo como consigna, que es que cuando el futuro no es promesa, es amenaza. Y eso es lo que nos pasa y lo que vivimos ahora. Quiero decir, como no tenemos una idea de futuro que nos permita pensarlo como promesa, vivimos constantemente con el miedo de lo que el futuro puede traernos, ¿no? Miedo, digo, la amenaza ecológica, la amenaza demográfica, la amenaza política, ahora se sumó hasta la amenaza técnica, que hasta ahora la técnica era lo único que nos venía más o menos saliendo bien, pero con lo de la inteligencia artificial ya se convirtió también en una amenaza, porque no sé qué va a hacer de nosotros, etcétera, etcétera.
Entonces, estamos tan rodeados de amenazas, el futuro es tan amenazador que esto facilita la aparición de todos estos movimientos inverosímiles que lo que hacen es prometerte la supuesta vuelta a un pasado mejor, a esas edades de oro que nunca existieron, solo porque tememos lo que el futuro pueda traernos. Entonces, Make America Great Again, o sea, de nuevo, ¿no? Como supuestamente había sido antes, o Milei diciendo vamos a volver a ser la primera potencia mundial, lo cual es particularmente jocoso, porque por supuesto la Argentina nunca fue la primera potencia mundial, pero bueno, así sucesivamente. Entonces es un momento complicado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo construiremos una nueva idea de futuro? Yo, muy sintéticamente, quiero decir dos cosas. Una es que me parece, yo creo que lo escribí ahí, que lo que yo querría es que primara una idea moral de la economía, yo llamo una idea moral de la economía, a una economía en la cual todos tienen lo que necesitan y nadie tiene demasiado más, ¿no? Ese es. El problema es que no sabemos, no hemos conseguido encontrar la forma política que pueda llevar adelante esa idea moral de la economía. Las que lo intentaron, supuestamente lo intentaron, fracasaron estrepitosamente. Entonces, estamos con ese problema, por un lado, que yo creo que va a empezar a, de algún modo, ¿cómo decir?, desestabilizarse y moverse con el progreso técnico, como suele pasar a lo largo de la historia. Quiero decir, cada vez hay más máquinas que hacen el trabajo de los hombres, cada vez hay más hombres que no van a tener ningún trabajo para hacer, y por ahora el beneficio, digamos, la plusvalía de ese trabajo de las máquinas se la están llevando los dueños de las máquinas, algunos inventores de ellas, y etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento en que este sistema va a estar tan difundido que van a quedar muy pocos, o sea, muy pocos dueños de las máquinas y muchos que no tengan ninguna otra opción para buscarse la vida. Y creo que esa va a ser como la gran pelea, la gran enjeu, dicen los franceses, pero no puedo hablar en francés porque mis amigas se enojan. Lo que estará en juego en los próximos, qué sé yo, décadas, que es justamente quién se apropiará de la plusvalía de las máquinas, por llamarlo de alguna manera. Así como en la revolución industrial lo que se jugaba era un poco eso, había unas máquinas nuevas, había más plusvalía y una pelea de décadas por quedarse con aunque sea alguna parte de esa, y eso fue el movimiento obrero. Bueno, yo creo que la próxima gran pelea va a ser esta, ¿no? Pero puede tardar 30 años en empezar a ponerse caliente, o no, quién sabe. Por cierto, en ese vídeo que cita Martín, pueden ver a Martín por primera vez en la historia con una cresta punk dibujado por Miguel Rep, que parece más Johnny Rotten de los Sex Pistols que no Martín Caparrós, y es la única vez que lo verán con pelo así, que es en blanco y negro y no lleva colores. Eso no es cierto. En la página no sé cuánto de Antes que Nada salgo en una foto de cuando tenía 16 años y tengo un pelo magnífico. Es verdad. Oye, volviendo al libro, Martín, hay un momento en el que tú dices que reflexionas, ¿no?, sobre tu escribir en diferentes géneros, pero hablas específicamente de la novela. Y dices, te parafraseo, escribir novela para cambiar la forma en que se escribe la novela, ¿no? Y hablas de ese género que deberíamos estar intentando reformar y reestructurar y rehacer. Y un poco me pregunto si también esa idea de, no solo de expresar una idea, tanto en la crónica como en la novela o en todos tus textos, también está presente en este libro. Ya es el dejar tu testimonio, el hacer un repaso y una revisita de tu vida, pero también la forma de lo que es la memoria o las memorias. Bueno, yo creo que este libro, quizás menos que otros, pero sin ninguna duda, tiene también algunos intentos de quebrar la forma habitual. Quiero decir, el libro está contado de una manera muy llana, cronológica, que cuenta supuestamente cosas relacionadas con mi vida desde el principio hasta ahora,
pero esos capítulos cronológicos, más bien largos, están interrumpidos por capítulos cortos sobre la enfermedad, reflexiones sobre, bueno, eso, sobre cómo es estar así y qué se puede esperar cuando uno está así, etcétera, etcétera, que son capítulos que a mí me resultaron muy intensos, digamos, donde me decía a mí mismo cosas que no era fácil decirme. Y después hay también unas partecitas, 7, que a mí me gustan particularmente, que se llaman Mis Muertes, que son como unos poemas, Son poemas, digamos, aquí hay poemas poemas. escritos contando las 7 veces que me podría haber muerto en distintas situaciones, accidentes, enfrentamientos, cosas por el estilo. Y entonces, digo, entre todo esto se arma un paquete un poco distinto de lo que sería simplemente una narración llana. Y eso es porque, bueno, porque soy, ¿cómo decirlo?, producto espurio de una época que todavía creía en algo así como la vanguardia, digamos, en algo así como que practicar un arte o una artesanía era intentar cambiar algo en la forma en que ese arte o esa artesanía se llevaban a cabo, ¿no? Yo últimamente me gusta este símil, que es que no, si un pintor actual pintara la libertad guiando al pueblo de Delacroix, la gente lo miraría y diría, ¿qué es esto? ¿Una parodia? ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? Si pintara algo en ese estilo, digo, lo mirarían raro, ¿no? Y sin embargo, el 95% de las novelas que se publican están escritas como Balzac, que era contemporáneo de Delacroix. Es decir, no hay ninguna diferencia. Entonces, hay algo extraño en este conservadurismo que le ha dado a la literatura contemporánea, en que ya no cree que buscar formas sea lo que importa, sino, no sé qué cree que es lo que importa, la verdad que si alguien me lo cuenta, te voy a estar contento. Pero en todo caso, no buscar formas distintas distintas o sí, encontrar para cada tema una forma que se adapte mejor a él, que lo haga, que lo ponga en el relieve necesario, no sé cómo decirlo, pero me impresiona mucho, digamos, esta cosa de habernos adaptado tan descuidada y desprejuiciadamente a un sistema que tiene 200 años y bueno, está bien, ¿por qué no hagamos lo mismo que hacían ellos? Digo, en ningún otro arte podría hacerse, ¿no? Martín, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sí? Quería yo... ¿Me estás tratando de charlatán? No, lejos de mí esa tentación. El libro, entre otras muchas cosas, pero como toda memoria de un escritor, es un recorrido por tus libros también. Cuándo y cómo los escribiste, qué buscabas con cada uno de ellos. Y teniendo aquí a este amable público interesado por tu obra, te iba a proponer que nos hicieras una pequeña recorrido por tu obra. ¿Por dónde crees que un lector debería entrar en la Biblioteca Caparrós? No tengo ni idea. Hace 4 o 5 días estaba en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y una pareja de, qué sé yo, 40 y tantos años, bastante estilo progre, pijo progre, me dijo que querían comprarle un libro mío a su hijo de 17 años y que cuál les recomendaba. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo es vuestro hijo? Porque para recomendarle algo necesito... ¿Cómo es vuestro hijo? Un desastre, me dijeron. Nada, ustedes por supuesto no son un desastre, así que puedo ser mucho más. No sé, qué sé yo, a ver. Yo empecé escribiendo novelas. Había publicado 4 novelas antes de escribir mi primera, llamémosla, crónica, ¿no? Entonces yo creía que era uno que escribía novelas. Con el tiempo, todos menos yo creen que soy uno que escribe crónicas. Yo sigo creyendo que soy uno que escribe novelas, pero ¿para qué voy a insistir con eso si nadie me cree ni me hace caso? Entonces, dicho todo esto, yo debería decir, y lo he dicho muchas veces,
que a mí, mi libro que más me gusta es La historia, que es una novela un poco disparatada, son 1000 páginas inventando una civilización con todos sus detalles, con todos sus productos, con sus libros, con su gastronomía, sus ritos sexuales, o todo lo que sus guerras, sus libros de viajes, etcétera, todo lo que una civilización tiene, sus poemas, por supuesto, también, algunos escritos por Quevedo, por ejemplo, un falso Quevedo. Me gusta mucho escribir falsos Quevedos. Ese es uno de mis entretenimientos más extremos. Y nada, y ese es mi libro que más me gusta, pero probablemente compite con otros 2 o 3 por ser el que menos se leyó de todos mis libros, que publiqué como 40 y tantos. O sea que, y además parece que debe ser un poco difícil, porque tiene esta cosa de que no está escrita como Balzac, digamos. Es un libro que en realidad el texto central es el relato de supuestamente un fraile perdido en algún lugar que no se precisa, sobre una civilización que finalmente sucumbe, donde hay reyes, monarcas, se llaman padres, que no tienen ningún poder particular salvo el de establecer la forma del tiempo que va a funcionar durante su reinado. Digo, estamos acostumbrados a creer que el tiempo tiene una sola forma, sucesiva y lineal, esta forma de la modernidad, pero hubo muchas culturas que creyeron en otras formas del tiempo. Digamos, el eterno retorno es la más clásica, todo empieza de nuevo, termina, empieza de nuevo y termina, empieza de nuevo y termina, así, infinitamente, pero hay tantas. Y yo me divertí mucho inventando formas del tiempo, porque cada rey de ahí tenía que declarar cómo iba a ser su tiempo durante su gobierno, ese era su poder. Entonces está el relato de este fraile que cuenta esa civilización, cosas que él vio cuando los vio, y hay mucho más texto que consiste en notas de un historiador que fue encontrando otros materiales de esa civilización, libros, poemas, hay qué sé yo, nada, de todo. Hay un poema, hay una especie de obra de teatro del siglo XVII, así tipo Calderón, escrita como debe ser escrita y todo, que también me la pasé. Bueno, casi lo que más me gusta es escribir poemas del siglo de oro, pero a quién le importa, ¿no? Y está lleno de cosas. Y las notas son más largas que el texto, por supuesto. Nadie sabe cómo leerlo, si cuando aparece una nota del texto, ir a esa nota o leer todo el texto de corrido y después leer las notas. No es fácil, pero por suerte es aburridísimo. Así que, nada, ese es el libro que a mí me gusta. Bueno, hay un libro que empieza, ya no hay más muertes bellas. Las muertes bellas llegaron a ser una amenaza. Ahora ya no son necesarias. O sea, ya no son posibles. No tiene 1000 páginas, tiene 1102 páginas y es una maravilla. El libro es un libro impresionante. O sea, no te quites páginas. Rodrigo te gana con más páginas que tú. 1102. ¿Sí? Tiene la historia, sí. No, yo creo que no. Ayer lo estuve viendo. ¿Sí? Bueno, pues igual sí. Sí, ya no hay más muertes bellas, empieza el libro. Sí. Nos quedan 5 minutos para que pueda Martín firmar un poco al terminar, con lo cual... Yo pensé que si querían hacer alguna pregunta también, o así, ¿no? pues abrimos... Si alguien quiere, mira, ahí levantó la mano un señor. No Se ve poco. Hola. Sí, una silueta, pero es una bonita silueta. Espera, que creo que te llevan un micro, ¿no? Sí. Sí, qué voz. Bueno, felicitar por esa forma de escribir que nos enseñó mucho también, una forma muy cinematográfica, que te imaginabas bien las escenas, por ejemplo, en La Voluntad, cuando 2 militantes están discutiendo sobre las contradicciones dentro del ERP, pero que además están escuchando un disco de Biglietti, salteando las gambas y, bueno, imaginando que van a hacer el amor. Todo eso nos imaginábamos muy bien los que no vivimos tanto esa época, toda esa militancia relacionada con la vida cotidiana. Y eso es
comentario. Y la pregunta es, ¿por qué nunca se publicó en España Amor y Anarquía, habiendo aquí ese interés y ese movimiento Ocupa tan fuerte, por ejemplo en Barcelona, pero en otras ciudades? Y bueno, es un libro que aquí lo tuvimos que pasar de mano en mano, custodiándolo mucho por si alguno se hacía el vivo y se lo quedaba más semanas que otras, pero bueno, siempre lo reivindicamos como que nos hubiera gustado. Creo que te preguntaron algo, Aguilar. Es la primera vez que oigo hablar de este libro, Martín. Después te cuento. Vale. No sabía, ¿sabes? Que yo, al contrario, yo no sabía que no estaba publicado en España, no me había fijado en eso. Es un libro curioso que cuenta la historia de una chica que se llamaba María Soledad Rosas, una chica argentina que en el año... Italia. Sí, en Italia. Lo cuento aquí, mira, ya conté todo, es un desastre, me tengo que callar la boca y así. Sí, pasó una cosa rara. Yo en el año 98 estuve de corresponsal de un periódico argentino en Nueva York y cuando volví, todo esto de María Soledad Rosas ya había sucedido, entonces yo no lo seguí ni me enteré mucho, era una época en que tampoco era fácil leer los periódicos en internet todavía, etcétera, etcétera. Y un fin de semana, 3 personas muy distintas me dijeron, pero ¿por qué no escribís algo sobre Soledad Rosas? Y yo me quedé intrigado, dije, ¿quién será? ¿Qué habrá pasado para que 3 personas realmente tan distintas me lo dijeran? Y entonces el lunes fui ávido a algún archivo, que era donde se buscaban las cosas en ese momento, y me enteré de que María Soledad Rosas era una chica de una familia de clase media porteña que trabajaba en Buenos Aires de pasear perros, era paseaperros, que es uno de los oficios con los que la Argentina ha bendecido a la humanidad. Y se había ido a conocer Europa, que es otra cosa que hacemos los argentinos vamos a Europa. Pero eso no es tan grave porque ustedes los españoles van a Sudamérica o a Latinoamérica o a lugares así. O sea, disparate. Bueno, se había ido a Europa y cayó en Torino en una escuela ocupada porque alguien le había dicho que allí había habitaciones y uno podía dormir allí y tal. Y bueno, la dejaron dormir unos días y se sintió muy bien, muy cómoda en esa escuela ocupada por anarquistas y se quedó. Al tiempo se enrolló con uno de ellos y al tiempo, pero cuando digo al tiempo cada vez es un mes o 2 meses, o sea, todo muy rápido, los detuvieron a Soledad, a su novio y a otro más, acusándolos de unos petardos, digamos, de unas bombitas, pero muy chiquitas que habían puesto alguien en unos talleres de un tren de alta velocidad que tenía que ir a través de los Alpes. Y entonces era como una oposición ecologista, digamos, a que el tren anduviera por esos valles, etc. Y detuvieron a esos 3 y a la semana Valeno, se llamaba el novio de Soledad, se colgó en la cárcel, se apareció ahorcado en la cárcel. Había estado ya preso y pensó que no iba a soportar otra vez y que, bueno, se colgó. Hubo marchas y movimientos en la ciudad, bastantes, y al poco a Soledad, que estaba también presa, le ofrecieron una especie de pacto, que era que se volviera a la Argentina, que esperara el juicio, entre comillas, en la Argentina, y que en realidad lo que le estaban diciendo era, vete, no hay problema, no vamos a seguir con el lío, porque igual no la iban a poder ni siquiera extraditar, aun si la condenaban. Y ella no quiso. Hasta ahí todo le había pasado un poco por casualidad, había caído en ese lugar, la habían detenido sin que supiera por qué, etcétera, etcétera. Pero ahí tomó su decisión. Dijo, no, yo no me puedo irme y dejar aquí a mi compañero muerto y a mi compañero preso y a los demás. Y dijo, no quiero, no voy a aceptar eso. Y la metieron en un arresto domiciliario, en una especie de granja cerca de Torino, donde 3 meses después o así apareció ahorcada. Nunca se supo si fue suicidio o no. Yo creo que fue suicidio, pero no hay ninguna forma de asegurarlo.
Y fue una historia, a mí me impresionó mucho. Yo fui al asilo, se llamaba el asilo ocupado de Torino, a la escuela ocupada de Torino, a hablar con esta gente y me dijeron, bueno, si preferís quedarte a vivir acá. Así que estuve como un mes viviendo en esa escuela ocupada, aprendí cosas. Hace poco, no sé por qué, recordaba una situación curiosa que fue que me dio pena no haber incluido en el libro. A veces ahora todavía me acuerdo de cosas que digo, ay, tendría que haberlo puesto. Y algunas las anoto para ver si alguna vez, no sé, las agrego. Y esta fue que yo estaba en ese lugar donde todas las noches todos los ocupas comían juntos. Eran como 20, más o menos 25, y comían juntos. Eso creo que se llamaba la convivialità, una palabra así en italiano. Y yo comía con ellos porque estaba allí. Pero a los 3 o 4 días dije, bueno, yo quiero contribuir a esto, no estoy comiendo. Entonces fui a hablar con uno de ellos, que era el que me había dicho si quería quedarme, y que además era el tipo con el que se había casado Soledad para tener papeles para poder quedarse en Italia. Era un matrimonio totalmente falso, pero bueno, tenía más relación. Fue él el que me dio después el pasaporte y los papeles de Soledad para que se los llevara de vuelta a la familia. Y fui a hablar con Luca y le digo, bueno, quiero contribuir, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que quieras. Yo digo, sí, pero ¿qué puedo, por ejemplo, comprar comida y traerla? Bueno, si quieres, sí. ¿Y cómo sé qué comida se necesita? O qué se... No, bueno, ya te darás cuenta. Y le digo, bueno, pero también si no puedo lavar o puedo cocinar. Por ejemplo, ¿me podría anotar en algún lado para decir, bueno, yo lavo todos los jueves y cocino todos los martes? Me dice, ¿dónde te vas a anotar? Digo, no sé, habrá una lista, algún orden, qué sé yo. Y dice, ¿y ante quién te anotarías? ¿Quién sería el que te haría cumplir con ese orden? Yo digo, mierda, pero... Digo, perdóname que bueno, no lo entiendo bien, yo no soy de acá, ¿no? A mí me gusta, siempre me gustó el anarquismo, pero estaba ahí y le digo, mira, perdona si es un prurito tonto, pero yo me imagino que por más que no haya un poder, tiene que haber alguna forma de organización. Entonces me vuelve a decir, ¿organización ante quién? ¿Quién es el...? Y digo, no sé, pero bueno, sin organización... Me dice, tú estás aquí hace unos días, ¿no? Digo, sí, estoy aquí hace unos días. Y viste que de esas organizaciones tenemos poco. Le digo, bueno, me lo estás diciendo. ¿Y comiste todos los días? Sí, obviamente, había comido todos los días, lo cual me demostraba que no era necesario anotarse en ninguna lista, ni ponerse a las órdenes de nadie, por lo menos en esa pequeña escala, para que la cosa funcionara. Fue una lección fuerte la que me dio. Bueno, todo esto para decir que, no sé, que aprendí cosas y que estuve allí, eso creo que no lo digo en el libro, quizás sí. El 11 de septiembre de 2001 yo estaba en el asilo ocupado y yo debería decir, porque soy una persona políticamente correcta, que estuve en uno de los pocos lugares del mundo en los que se celebró la caída de las torres. Estaban encantados los anarcos. No tenían televisión, con lo cual no lo podían ver por televisión como todo el mundo, pero había una computadora y en la computadora, en el ordenador, más o menos lo miraban, qué sé yo. Así que nada, no sabía que Soledad Rosas, que Amor y Anarquía no estaba publicado aquí. Yo creo que debería publicarse inmediatamente. Y la voluntad, en cambio, que hablabas de lo que hablabas antes, les cuento también muy brevemente, es un libro que cuenta, el subtítulo es Una historia de los movimientos revolucionarios en la Argentina, 1966-1978. Cuenta estrictamente eso, la historia de esos movimientos de izquierda en sentido amplio en la Argentina. Algunos básicamente hicieron acciones armadas, otros menos, y lo cuenta a través de unos 20 personajes cuyas vidas cotidianas van apareciendo y se van modificando y van interactuando, personajes que cada uno se suponía que estaba elegido para representar un cierto tipo de militancia o de proveniencia social o de ideas del mundo, etcétera, etcétera. Gente que entrevistamos muy largamente, durante muchas horas, lo hice con un amigo, Eduardo Anguita, lo hicimos juntos,
y entrevistamos durante muchas horas a cada uno de ellos, nos contaban su historia con mucho detalle. Claro, además teníamos un problema técnico grave, que es que buena parte de los protagonistas de esas historias estaban muertos y no encontrábamos la manera de entrevistarlos. Entonces teníamos que suplirlo con lo que nos contaban los otros, digamos. Y ese libro se publicó, la primera edición fueron 3 tomos de, no sé, muchas páginas, muchos cientos de páginas cada uno, grandotes. Después hubo ediciones de 5 tomos, o sea, es un libro un poco grueso. Y nunca salió de la Argentina, pero ahí tiene sentido, porque es muy difícil, digo, publicar un libro de 3 o de 5 tomos sobre un tema que es bastante, finalmente, argentino. Y un par de veces tratamos con distintos editores de abreviarlo, digamos, de armar una versión que, bueno, que pudiera ser publicable en un tomo, aunque fuera un volumen gordo, qué sé yo, pero no nos salía. O sea, no, es un libro cuya lógica necesita esa extensión, así que al final renunciamos y ahí está. Es uno de los libros que me importa haber escrito, porque creo que realmente reproduce con bastante cuidado una época fuerte de la Argentina, y porque fue mucho trabajo, porque una de las cosas decisivas que pensábamos cuando pensamos en cómo escribirlo era no ponerse, digamos, brutalmente de un lado de la historia, ¿no? Ya tomarse, entregar varios años para hacerlo era ponerse de un lado de la historia, pero que el texto no fuera inútilmente declamatorio en el sentido de, qué buenos eran estos, qué malos eran aquellos. Y es muy difícil, porque eso sucede en cuanto te descuidas, ¿no? Hay un ejemplo en ese libro que para mí es muy claro, que es que hay muchas muertes violentas, y entonces ahí hay como básicamente 3 opciones. Uno puede decir, a fulano de tal, el general Aramburu lo asesinaron. Estás poniéndote en contra, digamos, del lado del general Aramburu. Puedes decir, al general Aramburu lo ajusticiaron, que era lo que decían los que lo mataron, te estás poniendo de su lado. Entonces, bueno, hay que poner, mataron al general Aramburu, con lo cual ni asesinaron ni ajusticiaron. Pero así como esta palabra había que elegirla para que mantuviera esa calma narrativa, digamos, bueno, el libro ese tiene 2 millones de palabras, o sea que fue un trabajo duro. Y la otra cosa por la que me gusta es porque bueno, no voy a decirlo. No, porque tendría que decir un adjetivo que no tengo ganas, sobre Cristina Fernández de Kirchner, que contó que su marido tenía en la mesita de luz, cuando se murió, el tomo 3 de La Voluntad. La Voluntad había salido como 15 años antes. Entonces yo digo, o leía muy despacito, o no lo entendía bien, o alguna otra cosa. Yo había tenido con Kirchner un mal momento al respecto, como 15 años antes, cuando recién había salido el libro. Yo estaba con mi hijo, que tenía 7, 8 años, en un hotel de Iguazú, del noreste argentino. Estábamos jugando, creo que al pool o una cosa por el estilo, en un gimnasio del hotel, y había un señor con el pelo muy largo y así chorreado sobre la cara, que andaba en una bicicleta. Y cuando terminó de la bicicleta, vino y me dijo, vos sos Caparrós, no sé qué. Y yo dije, sí, pero estaba jugando con mi hijo, que si no tenía ganas de hablar con un señor chorreado. Y me dijo, te quería felicitar, yo soy lector de La Voluntad. Le digo, bueno, gracias. Y se puso un poco nervioso. Y me dijo, vos no sabés quién soy, ¿no? Digo, no, disculpame, pero no. Y yo estaba molesto de que me interrumpieran el juego con mi hijo. Y digo, no, disculpame, pero no. Me dice, soy Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz. Digo, bueno, gracias, Digo, porque si algo me podía molestar más que un señor que me interrumpiera el juego con mi hijo, era un gobernador menemista que me interrumpiera el juego con mi hijo. Así que bueno, ahí me perdí cualquier posibilidad de ser ministro de nada, esas cosas. Eso que ganamos. Sí. Tus lectores, Martín, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
placer, Pera, Ale. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias a vosotros. Martín, ¿está dispuesto a firmar libros? Me imagino. Estoy dispuesto, pero no sé si puedo. Puedo hacer un garabato. ¿Eh? ¿A dónde? ¿Aquí? Necesito una mesita o algo. Sí, ¿allá? ¿Por ahí? No. No, más, una más ahí, alta. ahí no. Yo creo que hay igual, sí, ahí afuera. Ahí hay una. en la mesita sí. Así que... Pero pueden aplaudir, ¿no? Porque- Bien. ¿Eh?